幸せの術。木の葉の里の三人は多くの戦いで功を挙げ、伝説の名を欲しいままにしていった。Capítulo 60. Sobek sostenía la cabeza con orgullo mientras dormitaba levemente. Rara vez caía en un sueño profundo. Solo dormitaba cuando se sentía lo suficientemente cómodo como para recostarse de lado. Esos períodos de sueño no duraban mucho, pero sin duda eran reparadores. Solía dormir la siesta con la cabeza bien alta, fuera del alcance de los carroñeros lo suficientemente tontos como para desear que finalmente hubiera muerto. Sobek no tenía intención de morir pronto, y le había enfurecido quedarse atascado en el barro. Estaba furioso con los humanos por atreverse a invadir su espacio. Le había resultado gratificante arrojar al humano que lo transportaba, gruñendo, sobre su inútil espalda. Se había enfadado un poco menos cuando el ladrón lo ayudó a salir. Sobek no perdonaría el robo, pero sería un poco menos agresivo en su búsqueda del ladrón. Sobek aún no sabía con certeza que le había robado Tief, pero sentía que había perdido parte de su fuerza interior al despertar. Habían sido semanas de un dolor insoportable, hasta el punto de que Sobek había considerado la muerte, y entonces los humanos lo trajeron allí. Cayó en un sueño profundo y despertó. Con mucho menos dolor, pero había perdido algo valioso. Sobek lo sabía. Podía percibir comportamientos diferentes en los humanos. Sabían que habían hecho algo mal. Era la mirada que tenían los cazadores de la manada después de ser sorprendidos robando en su territorio. Su humano con olor a muerto ya no lo miraba a los ojos con tanta frecuencia, pero Ladrón simplemente lo esquivaba. A Sobek no le importaba, y sabía que Ladrón aceptaría morir de un solo mordisco. En realidad, Sobek no estaba seguro de quién era el alfa de los humanos. Estaba seguro de que el humano con olor a muerto era el líder, pero Ladrón gozaba del gran respeto de muerte. Sobek lo había bautizado así. Era a lo que apestaba. Muerte era un embaucador asesino. Sobek reconocía ese olor en cualquier parte. Atormentaba a la mayoría de los humanos que tenían la audacia de invadir su territorio. Se oyó un clic familiar, y Sobek entreabrió su ojo bueno. Hablando de ladrones, estaba allí, pero mantenía las distancias, una decisión inteligente. Los humanos eran listos, pero hacían las cosas más tontas. ¿O eran criaturas estúpidas con breves momentos de genialidad? Sobek no estaba seguro, sobre todo después de que aparecieran los extraños. No tenían el aroma de esta isla, no eran de aquí, eran intrusos. Pero aquel desconocido parecía tener cierta inteligencia. Era cauteloso, con razón, y nunca intentó invadir su espacio. Sobek, de hecho, se había interesado en él. Era una lástima que la muerte lo hubiera irritado. El desconocido olía a cazadores en manada, y a algo más. Un olor distinto que Sobek jamás había percibido. Normalmente no le importaría, pero tenía un aroma familiar e intenso. Le recordó a una mujer de carácter fuerte que había conocido hacía mucho tiempo. Se alegró de que se hubiera ido. Era problemática, dispersaba rebaños sin motivo y simplemente la mataban. Sobek estaba seguro de que la muerte se la había llevado. Era su olor el que había percibido en la guarida mal protegida de la hembra. El crujido del suelo delató los movimientos del ladrón, y Sobek clavó su mirada penetrante en él. Sobek esperaba el día en que Ladrón fuera lo suficientemente tonto como para alejarse demasiado de su pequeña salida. Cobarde. Al menos los cazadores en jauría lucharían contra él. Romano se frotó la nuca mientras examinaba a Sobek. Era su mala suerte que el Spinosaurus estuviera mejorando tan rápido. Romano no sabía si dejar que Sobek se lo comiera o dejar que el dinosaurio se divirtiera, al darse cuenta de cuánto tiempo estaría atrapado allí. ¿Te sientes mejor, Sobek? El Spinosaurus entreabrió las fauces apenas un instante mientras exhalaba un aliento malicioso. Romano asintió, esa era su respuesta. No tenía ni idea de por qué, pero Sobek se irritaba fácilmente con las conversaciones. Cualquier ruido humano exasperaba al dinosaurio. Entonces lo tomaré como un sí. Supongo que la persona que está en período de lactancia puede esperar. Sobek se removió inquieto. Ladrón estaba agotando su paciencia. A la muerte se le permitía parlotear en su presencia, pero no a Ladrón. Al menos la muerte sabía cuándo marcharse.
Ladrón se movía de un lado a otro con sus irritantes múltiples salidas hasta el punto de que Sobek consideraba estrellarse contra las paredes. Pero él lo sabía mejor. Sabía qué estructuras podían ser derribadas, y esos refugios humanos no podían ser destruidos por su fuerza bruta. Observó la salida, tal vez Oitiez no estaba alerta. Hasta luego, Sobek. No te esfuerces demasiado. Sobek resopló. Había cometido un error al moverse. Había asustado al ladrón, y el maldito humano se marchó sin siquiera mirarlo. La muerte se negaba a darle la espalda a Sobek por respeto. La única vez que Sobek toleraba que otros le dieran la espalda era cuando huían de él. Las persecuciones con humanos habían sido emocionantes, pero él había envejecido. Casi siempre estaba cansado, y ahora los humanos eran simples plagas irritantes comparados con la emoción de la persecución. Ahuyentar a su presa y golpearla con armas brillantes le escocía la piel y lo irritaba más allá de toda razón. Sobek suspiró mientras se acomodaba de nuevo contra la pared. Ladrón no regresaría en un buen rato, y eso estaba perfectamente bien. Necesitaba una siesta, aunque le costara admitirlo. Le daba escalofríos pensar en los cazadores de la manada merodeando por su territorio, pero eran fáciles de ahuyentar. Él se encargaría de ellos más tarde. Todo iría despavorido ante su poderoso rugido. Nadie jamás lo había desafiado. Ni siquiera aquellos de tamaño similar, los que podían oponer resistencia. Pero la mayoría ya se habían ido. De vez en cuando percibía el olor de un macho, pero nunca lo veía. Y a Sobek le pareció bien. Elise acercó el hocico al suelo mientras intentaba seguir el rastro de Barry. El hombre había hecho un trabajo excelente haciéndose pasar por un huésped difícil de encontrar. Pero Elise no se iba a rendir fácilmente. Iba a encontrar a Barry antes de que se aburriera. Estaba atrapada de nuevo en el río. Era una parte diferente, pero seguía allí. El olor del agua enmascaraba todos los demás, y Elise no sabía cómo evitarlo. ¿Podría aprender a ignorar los olores? Le parecía extraño, pero siguió adelante. Tenía que aprovechar mejor el tiempo ese día, y además trabajaba con Derek. Owen tenía que quedarse atrás. Elise se sentía más nerviosa trabajando con Derek. No se ponía nerviosa a su alrededor, pero quería trabajar con Owen. Él la ayudaría si lo necesitaba y sabía cómo interpretarla. Confiaba más en él. Elise, no le des tantas vueltas. Simplemente echa un vistazo rápido a todo para encontrar a Barry. Es como ir a la feria del condado. Hueles toda la comida rica, pero la que quieres destaca. Elise no tenía ni idea de qué era una feria del condado, ni pensaba en Barry como comida. Jamás sería comida para ella. Barry era bueno y amable. Derek había puesto un ejemplo tonto, pero ella hizo una pausa para despejar su mente. Respiró hondo varias veces antes de abrir la boca para saborear el aire. Buscaba a Barry. Al bueno, amable y dulce Barry que probablemente podría salirse con la suya besando la nariz de Rexy. Barry olía a limpio, como a aire fresco, pero también olía dulce. A carne dulce, Oreos y churros. Elise se detuvo al percibir el aroma. Lo había encontrado. Derek soltó una risita cuando Elise despegó en la dirección correcta. La vista desde allí arriba era increíble, y aún no entendía cómo Owen había encontrado el valor para detener a Elise, pero no se quejaría. Elise era increíble, y Derek nunca se había divertido tanto en su vida. Esto ni siquiera era trabajo. Sam se encargaba de todo el papeleo. Derek pudo elegir el entrenamiento de campo, y eso fue fantástico. Derek echaba de menos entrenar a sus rapaces, pero al menos con Elise podía disfrutar viendo que su entrenamiento daba frutos. No tenía que gritarle, era muy fácil corregirla y ella estaba dispuesta a colaborar. Ojalá los rapaces hubieran podido ser entrenados así. Entonces tal vez habrían sido útiles en la guerra. A Derek no le gustaba la idea de que los animales lucharan por ellos, pero tampoco le gustaba que muriera su semejante. En realidad, le hubiera gustado evitar la guerra por completo, pero sabía que esa idea era aún más descabellada que la de un dinosaurio con ADN humano. Mantente concentrada, Elise, y vas a lograr maravillas. Elise movió la cola en respuesta. Owen sabía cuándo hablarle. Nunca la interrumpía, pero ella no culpaba a Derek por no conocerla tan bien. Barry no se iba a beneficiar si se ponía exigente con las personas con las que trabajaba, y sabía que Sam quería que fuera flexible al respecto. Así que ella seguiría el rastro a donde quiera que la llevara. Creo que esta vez le irá mucho mejor.
Owen asintió con la cabeza mientras observaba cómo la cámara se movía. Estaba orgulloso de Elise. Ella había detectado el rastro de Barry con más facilidad, pero no estaba seguro de si era porque lo conocía. Quizás deberíamos elegir a un desconocido la próxima vez, o a alguien cuyo olor Elise no esté acostumbrada a percibir. Sam arqueó una ceja mientras miraba a Owen antes de decir, ella no está mucho con Barry. Tal vez la visita un par de veces por semana. Owen asintió con la cabeza, pero dijo, sí, pero Barry es la primera persona que realmente la quiere. A menos que recibiera afecto cuando nació, pero, lo dudo. Ella no actúa como si hubiera sufrido maltrato, ¿sabes? Owen suspiró mientras seguía observando a su pequeña explorar todo con su hocico y respondió en voz baja. No la has visto en el entorno adecuado. Le da miedo estar sola. Pasó su primera noche en el nuevo potrero con Rexy. Casi destrozó su antiguo potrero cuando pensó que la había encerrado allí otra vez. Nunca ha estado sola desde que se mudó del antiguo potrero y le aterrorizan las inyecciones. Sam hizo una pausa para preguntar. ¿Le tiene miedo a las armas? Owen negó con la cabeza. Elise apenas pestañeó ante las armas. No le hacían nada, y suspiró. Como las inyecciones con jeringas. Ella se desmaya cuando le sacan sangre. Estás bromeando. Sam arqueó una ceja cuando Owen volvió a negar con la cabeza, pero ambos retomaron la vista del portátil. Jackie se había esforzado al máximo para superar el miedo de Elise a las agujas, pero Owen se dio cuenta de que se necesitaría mucho tiempo de refuerzo positivo para que se relajara en su presencia. No la culpaba, sin embargo. Habían recorrido un largo camino. Ambos. Owen se sentía más tranquilo ahora con Elise en su vida. Ya no tenía que preocuparse por lo que Vic estuviera haciendo ni por si algún día encontraría a sus hijas muertas porque la investigación se hubiera interrumpido. Ahora estaban a salvo con Rex y Elise. Owen siempre estaría agradecido a la vieja dinosaurio por todo lo que había hecho por la manada. Dormía mejor por las noches. Se sentía más descansado y con más ganas de afrontar el día. Owen jamás se imaginó que formaría parte del entretenimiento del parque, pero él y Elise lo lograron, y nada era igual. Casi nunca repetía lo mismo, y eso le resultaba un alivio. Owen sentía que, tal como habían sucedido las cosas, su vida se había prolongado. ¿Quién sabe qué habría pasado si Elise no hubiera decidido escucharlo? Podría haber muerto, sus hijas habrían desaparecido y el parque habría quedado destruido. A Owen no le gustaba pensar en eso, así que se crujió el cuello antes de concentrarse en lo que tenía delante. Su difícil bebé encuentra a Barry. Elise olfateó la espesa maleza. Barry realmente quería ponerla a prueba. Lo estaba haciendo muy bien, pero ella lo encontraría. Derek se mantuvo paciente. Elise no reconocía la zona. Nunca había estado allí antes y quería explorarla. Quería ver qué criaturas vivían allí, pero no podía detenerse a admirarlo todo o Barry moriría. No quería que Barry muriera. Ella amaba a Barry. Ahora podía olerlo con más facilidad. Se estaba acercando, pero debía tener cuidado de no seguir los senderos que se entrecruzaban. A Barry parecía gustarle hacerlo. Se preguntó si así era como entrenaban a Blue y a las chicas. Elise pensaba que Barry sería un buen entrenador. Elise casi rodeó un árbol antes de detenerse de repente. Retrocedió para olfatear cuidadosamente el tronco y sonrió victoriosa. Barry había pensado que podría engañarla abriéndose paso entre el árbol antes de regresar, pero ella era más astuta. Su olor se había adherido a la corteza, y Elise alzó la cabeza para mirar dentro. Esperaba ver a Barry sentado allí, pero parpadeó al no encontrarlo. Barry la había engañado, y Elise tuvo que seguir el rastro de todos modos. Derek soltó una risita. Presentía que Elise caería en la trampa. Fue un poco cruel hacerlo en su segundo día, pero era su venganza por haberle arruinado un par de pantalones en perfecto estado. La Indominus murmuró para sí misma mientras seguía el rastro. Siempre era un poco agotador. Tenía que concentrarse mucho cuando solo había un olor mezclado con todos los demás, pero era Barry. Conocía ese tipo de aroma que tanto adoraba. Estaba decidida a encontrarlo, y dejó escapar un resoplido de emoción cuando el rastro pareció hacerse más evidente. Se estaba acercando. Elise mantuvo la cabeza baja hasta que se detuvo de repente. Su visión se nubló y sonrió ampliamente al ver a Barry caminando. Él aún no la había visto, y Elise no pudo evitar mostrarse un poco quisquillosa cuando él pareció buscar otro árbol al que trepar.
Derek arqueó una ceja cuando Elise arrojó una pesada roca a través de la jungla antes de moverse rápidamente mientras sus escamas cambiaban de color. Ahora Derek estaba sentado sobre el montón de hojas más grande que jamás había visto, y Elise se arrastraba a su alrededor. No fue hasta que Derek vio a Barry rascándose la cabeza que comprendió lo que iba a suceder. Barry estaba a punto de hacerse pipí en los pantalones. El hombre seguía mirando fijamente en la dirección del fuerte golpe que había oído, y Elise no pudo evitar acercarse. Cuanto más cerca, mejor, y Barry estaba tan concentrado en el sonido que ni siquiera reaccionó a sus suaves gemidos. Se acercó sigilosamente, como la depredadora perfecta que era, y Barry no se percató de nada. Ella le arrancaría un grito y luego lo abrazaría por haber sido malo. Simplemente no podía evitarlo. Le divertía mucho asustar a la gente. Elise estaba tan cerca que tuvo que contener la respiración para que Barry no la oyera. Hizo una pausa antes de elevarse lentamente mientras las hojas daban paso a la nieve. Iba a lanzar un rugido, no muy fuerte, pero suficiente para asustarlo. Discover more email subscription box fandom email y mensaje en su pecho se hinchó con el aire, y sus mandíbulas se abrieron justo detrás de Barry para que el rugido saliera a borbotones. Ni se te ocurra pensarlo, preciosa. Elise dejó escapar un rugido agudo y confuso, sorprendida. Barry se giró con los brazos cruzados y una sonrisa divertida. Elise parpadeó. ¿Cómo la había oído Barry? Era la depredadora perfecta, maldita sea. Nadie la oía cuando quería guardar silencio. Dicho depredador se derritió ante la amplia sonrisa, y la voz grave dijo: «Te pareces tanto a Owen que a veces me pregunto si es su acné el que está en ti». Elise se sintió inmensamente feliz al oír eso. Siempre se sentía bien cuando la gente decía que se parecía a Owen. Solían decirlo cuando hacía alguna travesura, pero a ella no le importaba. Barry solo se rió entre dientes al ver su expresión y dijo: «Espero que no tengas intención de asustar a la gente que intentas rescatar, preciosa. No te quedará bien en tu expediente si siempre los asustas». Elise respondió rodeando a Barry con su brazo mientras dejaba escapar un suave trino. Acercó su rostro al de él. Adoraba a Barry y esperaba que lo supiera. Él volvió a reírse mientras la abrazaba. Siempre le sorprendía lo tierna que podía ser Elise. Sam resopló ante la muestra de afecto y asintió. Sí, probablemente necesitemos usar gente con la que Elise no esté muy familiarizada. Se comporta de forma demasiado poco profesional. Tenemos que enseñarle a tomarse esto en serio de principio a fin. Al principio lo hace muy bien, pero se vuelve juguetona cuando encuentra a la persona adecuada. Owen asintió con la cabeza, pero añadió: dudo que haga eso en una situación real. ¿Está seguro? Owen arqueó una ceja, pero Sam dijo: ¿sabe comportarse con profesionalidad delante de desconocidos? Porque es muy juguetona con los invitados, y todos son desconocidos. No sé si sabe qué hacer con un invitado asustado. Owen volvió a mirar el portátil. Elise regresaba en ese mismo instante con Barry a bordo, detrás de Derek. Era mucho más difícil trabajar con una persona asustada, y Elise era sencillamente aterradora si uno no la conocía. Solo podía imaginar cómo reaccionaría un huésped aterrorizado al encontrarse de repente con Elise en medio de la selva. Owen suspiró mientras se frotaba el cuello, pero dijo: sin duda tendremos que hacer algunas cosas para ayudar con eso. Hacerle a Elise algún tipo de uniforme, y tal vez añadir otro anuncio para los invitados cuando lleguen. Les vendrá bien saber que está en una misión de búsqueda y rescate. Sam asintió con la cabeza, aunque añadió: pero tenemos que enseñarle a Elise qué hacer con la gente asustada. Dudo mucho que todos los huéspedes presten atención a los anuncios. Casi ninguno lee los formularios de autorización antes de venir. Sí, entiendo lo que quieres decir, pero lo está haciendo muy bien, ¿sabes? Me gusta lo entusiasmada que está con esto. Lo sé, pero necesita aprender antes de provocarle un infarto a algún pobre incauto. Owen estuvo de acuerdo, pues estaba bastante seguro de que eso no figuraba en el formulario de autorización. Suspiró, apoyado en el coche, mientras Sam escribía en silencio en la libreta. Owen aún no sabía qué esperar de la cita de esta noche. Una araña muy posesiva se había adueñado de su corbata, y Owen no pensaba recuperarla. Normalmente no le molestaban las arañas, pero aquella parecía dispuesta a saltarle encima. Owen puso un límite a las arañas que se defendían. ¿Te molesta alguna vez?
Owen salió de sus pensamientos sobresaltado por la pregunta y parpadeó mirando a Sam. El hombre corpulento lo observaba en silencio, y Owen preguntó: ¿Qué me preocupa? Sam revisó su radio, temiendo que otros escucharan la conversación, antes de preguntar. Cuando la gente dice que eres pariente de Elise, incluso en su currículum aparece tu apellido como el de ella, ¿de verdad la consideras tu hija? Owen quedó desconcertado por las preguntas, pero ya había renunciado a negar que consideraba a Elise como su propia hija. Era extraño. Blue y las niñas eran sus hijas, pero Elise era realmente como una hija para él. Había una diferencia entre llamar a las niñas sus hijas y a Elise su hija. Owen asintió. Elise necesitaba una base sólida, y él era su apoyo. Lo había decidido en el momento en que ella bajó su garra extendida, y desde entonces se había convertido en una figura paterna para ella. Es mi niña fuerte, Sam. Además, necesita un papá. Tiene a Rexy como mamá, y creo que también ve a Claire como una madre. No me molesta, ¿por qué? Sam se encogió de hombros con indiferencia antes de responder. Solo tenía curiosidad. Vi el video el otro día y no creo que te hubieras apuntado a todo lo que estás haciendo ahora. Pensé que tal vez hubieras preferido entrenar a tus rapaces. No. Owen hablaba en serio. No cambiaría esta nueva vida por nada del mundo. A Sam no pareció importarle la respuesta y siguió escribiendo en silencio. Owen decidió matar el tiempo intentando silbar con las manos. Estaba decidido a hacerlo bien. Bridges entreabrió los ojos con cansancio. Le dolía mucho la cabeza y se sentía aletargado. El corazón le latía demasiado rápido. Romano se había tomado las malditas pastillas. Era un efecto secundario, y Bridges lo detestaba. Dejó escapar un suspiro cansado. Solo quería volver a dormirse, pero sabía que tenía que levantarse. Había olvidado por qué tenía que estar despierto, pero había algo muy importante que debía hacer. Se incorporó lentamente y agradeció que su oficina estuviera a oscuras. Las cortinas estaban cerradas y el aire acondicionado encendido. Le sorprendió ver la manta sobre él, pero no le extrañó. Romano era un buen médico. La habitación daba vueltas, pero Bridges lo ignoró. Solo necesitaba unos minutos para recomponerse. Ignoraría el malestar estomacal por ahora y haría algo. No sabía qué. No sabía qué hora era ni si aún era de día. Bridges se quedó paralizado cuando la puerta se abrió silenciosamente y se esforzó por encontrar una excusa creíble para explicar su aspecto. Bridges se relajó al reconocer las botas, y Romano gruñó. No pensé que te levantarías tan pronto. Bridges resopló, aunque lamentaba el dolor de cabeza. Sabía que el dolor iba a ser insoportable. Sin embargo, como siempre, puso buena cara y dijo: puedo superarlo. Estoy bien. Romano nunca parecía creerle cuando decía que estaba bien. Bridges se había convencido a sí mismo de que estaba perfectamente bien. Gozaba de buena salud y tenía toda una vida por delante. Simplemente veía algunas cosas que los demás no veían. No era como si eso interfiriera seriamente en su vida. Él estaba bien. Toma, tienes que comer esto. Bridges parpadeó al ver el sándwich en la bolsa Ziploc, y Romano añadió: sé que te saltas el desayuno, Daemon. No es bueno tomar esas pastillas con el estómago vacío. Bridges arrugó la nariz ante la ofrenda. No quería comer. El olor le revolvía el estómago, y aunque le dolía por el hambre, no quería empeorarlo comiéndose un sándwich. Pero levantó la vista cuando Romano lo amenazó. No me obligues a alimentarte a la fuerza, Daemon. Todavía tengo el tubo para alimentar a los raptores, y voy a buscarlo. Bridges arqueó una ceja, pero no pudo evitar esbozar una leve sonrisa mientras tomaba el sándwich y ronroneaba. Eres todo ladridos, Romano. El veterinario se dejó caer en el cojín que tenía al lado mientras espetaba. Menuda palabrería. ¿A quién crees que acude Jack corriendo cuando te ve discutiendo con Carnifex? Bridges hizo una breve pausa antes de abrir la bolsa y dijo con frialdad: creo que Jack necesita aprender a no meterse en los asuntos de los demás. Romano miró fijamente al hombre mientras replicaba: creo que necesitas aprender a tomar tus pastillas con regularidad. ¿No te cansas de discutir con Carnifex? Bridges le dio un mordisco a su sándwich, de pavo en lonchas finas con un poco de mayonesa y mostaza. La verdad es que estaba bastante bueno, y simplemente dijo: puedo defenderme bien contra Carnifex. Romano puso los ojos en blanco.
Era una discusión tan inútil la que tenía con Bridges cada vez que el rubio tenía otra alucinación. No ocurría muy a menudo, y Romano lo agradecía porque estaba a punto de recurrir a un psicólogo. Daemon necesitaba ayuda. Pero la rubia se ponía tensa ante las palabras que la irritaban. Romano había aprendido a lidiar con ellas como con todos sus demás animales. Lamentablemente, Daemon a veces se llevaba bien con sus pacientes. La mayoría de ellos eran mucho más cooperativos, incluso los rapaces. Intentar ayudar a Daemon era como intentar ayudar a Sobek. Ambos eran demasiado orgullosos para admitir que estaban enfermos, ambos eran un verdadero infierno para tratar y ambos, de alguna manera, se recuperaban milagrosamente. Demonio, Bridges se quedó paralizado ante el tono de advertencia. Estaban a punto de tener otra discusión, y él no estaba preparado. Le dolía demasiado la cabeza como para gritar, y tenía la boca llena de comida. Miró al italiano, y Romano le lanzó esa mirada severa que Bridges nunca había logrado descifrar. Estaba seguro de que era solo la expresión pensativa de Romano, pero no estaba del todo convencido. Romano parecía dispuesto a matar a alguien cuando pensaba. Las mujeres se quejaban de su cara de enfado permanente, pero Romano tenía cara de asesino permanente. Bridges se preguntó si Romano alguna vez había sido acosado por la policía por eso, pero simplemente esperó. Estaba demasiado cansado para discutir, y nunca le había gustado discutir con Romano. Ninguno de los dos cedería. El italiano finalmente suspiró mientras se secaba la cara con cansancio y dijo: Claire de Arim llamó. Bridges hizo una pausa a mitad de masticar antes de que el pánico se apoderara de él. Casi se atraganta con el sándwich y se dispuso a encender su computadora. ¿Cómo podía olvidarse de Sobek? ¿Qué hora era? ¿Qué quería decirle Claire? Romano agarró con fuerza la camisa blanca y arrugada de Daemon por detrás, tirando de él hacia abajo mientras gruñía. Siéntate, por el amor de Dios, antes de que te vuelvas a golpear la cabeza contra el escritorio. Hablé con ella, y ni se te ocurra atragantarte con el sándwich. Estoy a una decisión más de perder los estribos, Daemon. Bridges miró fijamente a Romano, y el italiano espetó. Evitas tomarte las pastillas a propósito y te estás agotando. Ya que es el mayor cobarde que podrías haber contratado, y las próximas semanas van a ser muy estresantes, Daemon. Bridges dejó su sándwich antes de decir con cuidado. Creo que eres tú quien necesita la siesta, Romano. Yo estoy bien. Chedio mi aiuti, Daemon, te enterraré. Bridges no pudo evitar sonreír al responder. Lo sé, pero al menos dejarás la tumba bonita y prolija. Eres demasiado perfeccionista como para hacer algo a medias. Se rió entre dientes ante el suspiro exasperado de Romano. Le encantaba provocarlo, pero nunca lo sacaba de quicio. Simplemente lo respetaba demasiado como para hacerlo. Bridges se recostó en el sofá antes de cerrar los ojos y decir: Bien, dime qué dijo Claire. Se llevarán a Sobek. Bridges sintió de inmediato cómo se relajaban músculos que no sabía que estaban tensos. Un suspiro de alivio escapó de sus labios y una amplia sonrisa se dibujó en su rostro al escuchar la buena noticia. Lamentaba no haber estado despierto para oírla. Todo su esfuerzo había valido la pena, sin duda. Sobek iba a estar bien, y el mundo volvía a su cauce. Él iba a estar bien. Pero tenemos un pequeño problema. Bridges arqueó una ceja. Le daba igual cuál fuera el problema. Su dinosaurio iba a vivir el resto de su vida en la apacible isla nublar. Sobek moriría de viejo, y Bridges podría encargarse de cualquier problema que la vida le presentara. El italiano lo miró fijamente durante unos segundos antes de decir simplemente: tienen que construirle un nuevo paddock por motivos de seguridad. Va a tardar al menos unas semanas. Bridges apretó los labios. Bromeaba sobre afrontar cualquier problema que la vida le presentara. Podía obrar milagros, sacar provecho de un negocio en decadencia e incluso persuadir a Hugo para que le revelara secretos. Pero Bridges no estaba del todo seguro de cómo mantener a Sobek en un mismo lugar durante semanas. Lo máximo que lo habían tenido allí había sido poco más de 2 semanas para recuperarse de la cirugía para extirpar los tumores, pero Sobek se había marchado en cuanto decidió que se sentía lo suficientemente bien como para irse. Sobek no iba a tolerar semanas en esa sala de recuperación, y Bridges permaneció en silencio unos segundos. Romano se recostó en el sofá para asimilar la gravedad de la situación. Daemon era listo. Lo comprendería rápidamente.
Hubo silencio durante unos segundos más, y Romano agradeció la paz. Quería echarse una siesta, pero el trabajo lo tenía muy ocupado. Oh, Romano no pudo contener la risa. Daemon era inteligente. Peligrosamente inteligente, y el veterinario tenía curiosidad por ver qué se le ocurriría a Daemon para convencer a Sobek de trasladar su nido allí antes de llevarlo a una isla completamente nueva llena de dinosaurios que nunca peleaban. Iba a ser interesante, por decirlo menos, y Bridges decidió terminar su sándwich mientras reflexionaba. Porque sabía que Romano hablaba en serio cuando dijo que lo alimentarían a la fuerza. Vale, nena, ¿estás lista para salir por esta noche? Elise echó un vistazo a su alrededor como si comprobara que todo estuviera en su sitio antes de asentir. Owen le sonrió mientras se estiraba el cuello. Acababan de terminar su última función de la noche y Elise estaba lista para volver a su nido. Estaba cansada después del día y Owen aún tenía que hablar con su madre antes de ir a cenar con Claire. Todavía no tenía su corbata. Barry no logró recuperarla. Lo peor era que Elise estaba justo allí. Habían pasado por su casa de camino de vuelta, y él quería ver si Barry podía besar la nariz de la araña. Al parecer, a la araña no le gustaban los besos, así que Owen le pidió ayuda a Elise. Él abriría la puerta y ella le robaría la corbata a la araña. No le haría daño. Elise le había dicho sin rodeos a Owen que la araña se quedaría con la corbata si él no era lo suficientemente valiente como para recuperarla. No iba a perturbar la vida de esa criatura por una prenda de vestir inútil. Y Barry se rió durante todo el camino de regreso al paddock después de eso. Estoy orgullosa de lo bien que lo hiciste hoy, cariño. Lo sabes, ¿verdad? Estoy muy orgullosa de ti. Elise sonrió radiante mientras apoyaba su rostro contra el de Owen. Esas palabras significaban muchísimo para ella. Siempre haría todo lo posible para que Owen se sintiera orgulloso de ella. El hombre rió entre dientes mientras le rascaba suavemente las escamas blancas. Era extraño que esta vez le tocara ser el padre ejemplar. Estaba tan acostumbrado a ser el estricto con las chicas, mientras que Barry recibía todo el cariño. Pero esta vez Sam era el padre más estricto, y a Owen le parecía bien. Se contentaba con mimar a Elise, elogiándola cuando era necesario y reforzando su buen comportamiento. No es que Sam fuera severo, pero tampoco endulzaba las cosas. Elise debía dejar de hacer tonterías durante el entrenamiento. La crítica la había sorprendido, pero Owen le había asegurado que todo estaba bien. Solo necesitaba corregir algunas cosas. Elise había prometido mejorar la próxima vez, y eso era todo lo que Sam necesitaba oír. Duerme bien, cariño, ¿de acuerdo? Por favor, mantén a las chicas a raya. Elise balbuceó algo a Owen antes de retroceder. Él sonrió mientras ella se dirigía hacia los frondosos árboles, para luego darse la vuelta repentinamente. Se señaló a sí misma, cruzó los brazos sobre el pecho y luego lo señaló a él. Yo también te quiero, cariño. Owen cerró la ventana cuando la cola blanca se escabulló entre los árboles oscuros y se encogió de hombros antes de salir de la habitación vacía. Afuera seguía habiendo movimiento, pero los huéspedes habían disminuido. Regresaban poco a poco a sus hoteles para pasar la noche. Owen no los culpaba. Esperaba que Claire estuviera dispuesta a perdonarle que no llevara corbata esa noche. Fue un paseo tranquilo hasta el centro de llamadas, pero Owen se detuvo al ver una cabellera azul al otro lado de la calle. No pudo evitar sonreír levemente al ver a Jackie hablando con un Lowery visiblemente nervioso, quien probablemente ya había terminado de trabajar en el holograma por esa noche. El veterinario señalaba el helado Ben y Jerry's que estaba cerca, y Lowery finalmente asintió antes de que ambos se acercaran. Owen solo pudo negar con la cabeza. Elise parecía tener buen ojo para emparejar gente. Suspiró al ver que el centro de llamadas estaba un poco más concurrido de lo que le gustaba, pero encontró un rinconcito tranquilo. Se aseguró de revisarse bien antes de empezar la llamada. No podía cambiar el desorden, pero al menos podía prepararse para él. Owen se frotó la cara pensativo. Necesitaba preguntarle a Claire a dónde iban antes de ir a cambiarse. De hecho, tenía una muda de ropa preparada, y Elise ya le había dado un ramo de flores para que se lo entregara a Claire. Esta vez no había trompeta de ángel. Tío Owen. Owen inmediatamente sonrió ampliamente al ver los rizos rebosantes en la pantalla y dijo: mocoso. Te extrañé. ¿Qué haces en casa de la abuela?
Rosie se acomodó en la silla de oficina antes de apoyar los brazos en el escritorio, que era demasiado alto, y respondió. Nana dijo que ibas a llamar esta noche. Quería hablar contigo otra vez. ¿Saliste a pasear en bicicleta con Blue y Elise? Owen siempre estaba sonriendo cuando estaba cerca de Rosie. Ella lo hacía sonreír todo el tiempo. Era maravilloso, y él respondió. Monté en bicicleta con Elise, pero no con Blue. Tal vez lo haga mañana. Suponiendo que Rexy no estuviera en el recinto de Elise. Owen no tenía mucha fe en su motocicleta y no tenía intención de desafiar al viejo dinosaurio. Estaba seguro de que Blue se enfadaría muchísimo si lo veía molestar a su nueva amiga. Owen seguía sin comprender la dinámica de la relación entre ambos, y Elise solo hacía lo posible por encogerse de hombros cuando él le preguntaba. Ella tampoco tenía ni idea, pero no le preocupaba. Ah, vale. Te he hecho otro dibujo. Owen se inclinó hacia adelante con entusiasmo y dijo. Bueno, vamos a verlo, Booger. Rosie sonrió ampliamente. La falta de un diente le daba un toque adorable a su rostro travieso, y alzó su obra maestra. Owen sonrió al admirar su esfuerzo. Había estado mejorando sus dibujos. Ahora añadía pequeños detalles que daban vida a la obra. Aún parecía dibujada por una niña de casi 7 años, pero estaba mejorando. Ahora Blue lucía su característica raya azul en el costado, mientras que el resto de su cuerpo era de un tono más claro. Echo conservaba su cicatriz y Delta sus rayas. Elise seguía siendo de un blanco puro, aunque Rosie estaba mejorando en el dibujo de sus manos. Es precioso, Booger. ¿Vas a firmarlo y enviármelo por correo? Rosie esbozó una amplia sonrisa antes de negar con la cabeza y decir, no. Tienes que venir a verme si quieres la foto. Owen no pudo contener la risa. Rosie tenía ese ingenio característico de los Grady, sin necesidad de pruebas de ADN. Se pasó la mano por el pelo antes de decir, veré qué puedo hacer, ¿qué te parece? Los ojos de Rosie se iluminaron y asintió con entusiasmo. La idea de volver a ver a su tío, aunque fuera remota, siempre merecía la pena considerarla. Owen estaba impaciente por ver su reacción cuando se diera cuenta de a dónde iba realmente. Ella estaba convencida de que iba a ir a Disney World por su cumpleaños, y Owen se sintió conmovido cuando su padre le contó lo mucho que Rosie había intentado convencer amablemente a su familia para que trajeran a su tío a casa un par de días. Rosie nunca le había exigido nada a su familia y siempre era inusualmente educada cuando intentaba discutir. Hasta que surgió el tema de cuál era la mejor película de Disney. Rosie era una ferviente defensora de esa postura. Owen solo la había sacado de quicio una vez con ese tema. Rosie no tardó en ponerlo en su sitio, y a él le pareció divertidísimo. ¿Estás emocionado por Disney World? ¿Ya hiciste la maleta? Rosie arrugó la nariz antes de negar con la cabeza, sus rizos rebotando con el movimiento, antes de decir, tío Owen, todavía me queda una semana antes de tener que hacer la maleta. Owen sonrió al ver la nariz arrugada y respingona. Tenía la sensación de que Rosie habría hecho las maletas hacía 3 semanas si hubiera sabido a dónde iba realmente, y ese pensamiento le reconfortó. Rosie miró a un lado cuando oyó que se abría una puerta y saludó. Nana. El tío Owen me llamó. Owen saludó levemente con la mano cuando el rostro de su madre apareció en pantalla. Ella esbozó una cálida sonrisa mientras acomodaba a Rosie en su regazo. La madre de Owen era bastante bajita, pero la dinamita también viene en paquetes pequeños. Su cabello plateado estaba corto simplemente porque ya no tenía paciencia para peinarlo, pero de alguna manera conservaba una tez pálida, similar a la de Owen, a pesar de todos los años desenterrando huesos. Ahí está mi bebé. Creí que te habías olvidado de llamarnos. Owen soltó una risita antes de decir, acabo de salir del trabajo, mamá. Me esforcé al máximo. Yo también tendré que irme pronto. ¿Por qué? Owen apretó los labios antes de decir tímidamente. Tengo una cita esta noche con una chica guapísima. No puedo llegar tarde. La madre de Owen arqueó una ceja, pero preguntó. ¿Le vas a traer flores, Owen? Ya tengo las flores, mamá. Son preciosas, créeme. Como Elise los había elegido, él solo tuvo que mencionar que iba a tener otra cita con Claire, y el Indominus había venido preparado esta vez. Owen no llegaría tarde por su culpa. Owen estaba muy agradecido por eso, y esperaba que esta vez pudieran terminar la cita de forma agradable. Su madre sonrió dulcemente y dijo, bien, sabía que te habían educado bien.
Tu padre siempre me traía flores cuando salíamos. No te olvides nunca de traer flores. Owen se preguntaba cómo reaccionaría su madre si le contara que la única razón por la que había traído flores era porque su coalza y su beta sentían tanta lástima por él que se sentían obligados a prestarle su ayuda. No lo haré, mamá. Lo prometo. Su madre asintió con la cabeza antes de bajar suavemente a Rosie de su regazo y le dijo en voz baja: ¿Qué tal si empiezas a preparar esas galletas? Necesitan chispas de chocolate. Te sigo enseguida. Vale, abuela. Adiós, tío Owen. Owen recibió el beso que Rosie le lanzó, y ella sonrió antes de irse. Los adultos guardaron silencio hasta que la puerta se cerró, y su madre dijo: No tienen ni idea, Owen. Espero que estés preparado para tenerla pegada a tu pierna todo el tiempo que esté aquí. No puede ser peor que Blue, mamá. Mi pierna puede con ella. Blue había pasado brevemente por una fase de pereza en la que descubrió que si se agarraba con fuerza a la pierna de Owen, él la llevaría a todas partes. Ahora simplemente iba montada en Elise o Rexy. Owen se alegraba de que ya no intentara subirse a su coche. No podía cargar con 136 kilos. La madre de Owen sonrió antes de apoyarse en sus brazos y preguntar: ¿Cómo está la dulce Blue? Owen no pudo evitar soltar una risita antes de decir: Blue es muchas cosas, mamá. Dulce no es una de ellas. Más bien es traviesa, pero lo está haciendo bien. Se ha acostumbrado a ser la pequeña lorita de Rexy. No tengo ni idea de por qué. Pero funciona. La mujer de cabello plateado soltó una leve risita y respondió: Los animales son a veces las criaturas más extrañas, ¿verdad? Podemos aprender mucho de ellos. ¿Cómo está Elise? ¿Sigue vigilándote como un halcón? No me dejan acercarme a ninguna zona con agua que me llegue más allá de los tobillos cuando ella está cerca. Su madre le dedicó una sonrisa cariñosa, y Owen preguntó en voz baja: ¿Quién viene con Rosie? Papá dijo que aún no se habían decidido. Aún no nos hemos decidido. Todos queremos verte, pero parece que no va a ser posible. Tu hermana no consigue los días libres. Iremos o bien tu padre o yo. Owen asintió. Deseaba que su hermana no trabajara tanto. Se esforzaba tanto por mantener a su hija que a veces se olvidaba de pasar tiempo con ella. Owen sabía que eso entristecía a Rosie, pero la pequeña nunca se quejaba. ¿Estás seguro de que no puedo hacer nada más para ayudar? La madre de Owen negó suavemente con la cabeza antes de decir: Solo mantente con vida, cariño. Esa es tu única prioridad, y trata bien a tu novia. Quiero conocerla algún día. Te daré nietos, Owen. Owen entró en pánico al oír las dos palabras que empezaban con G, y rápidamente ofreció: Tienes a Elise y a Blue para mimar. A Elise le encantan los abrazos, y Blue haría cualquier cosa por una Oreo. Su madre hizo una pausa antes de decir: Ah, ¿sí? Bueno, en realidad tengo unas galletas Oreo Thins que podría enviarte. Owen parpadeó varias veces antes de preguntar: ¿Oreo qué? Thins, ¿necesitas que te revisen la audición otra vez? Puedo programarte una cita con el médico. Owen preferiría quedarse sordo antes que permitir que su madre llamara al hospital para programarle una cita, pero negó con la cabeza y preguntó: ¿Galletas Oreo Thins? ¿De verdad quiero saber qué son? Su madre arqueó las cejas, pero respondió: Es una Oreo delgada, Owen. Menos galleta y menos relleno, ¿por qué pones esa cara? Owen no podía imaginar un invento peor que pudiera haber surgido en este mundo. Sintió un tic en el ojo y, con seriedad, dijo: Bajo ninguna circunstancia permitiré que Blue vea una Oreo Thin. ¿Sabes lo que hizo cuando un empleado intentó darle una Oreo normal? Tuvimos una vacante después de ese incidente. No envíes esas, mamá. Ni siquiera sé qué haría Blue si alguien intentara darle una. Owen guardó silencio al pensar en las posibilidades. Blue caería muerta del susto. Se desataría en una furia asesina, negándose a ser saciada hasta que el terrible creador de las Oreo Thins fuera llevado ante la justicia, o peor aún, ella pensaría que alguien tuvo la inconcebible audacia de comerse parte de su Oreo antes de dársela, creyendo que no se daría cuenta. Blue se ofendería por eso. Owen sabía que sí. No había nada más peligroso que una raptor vanidosa que se sentía insultada. Owen. Cariño. Te has puesto un poco pálido, ¿seguro que no quieres ir al médico? Owen se sacudió antes de reírse con voz temblorosa. No es nada, mamá. Solo guarda esas galletas Oreo Thins, por favor.
No dejes que Rosie se acerque a ellas, simplemente tíralas, ¿de acuerdo? Su madre parpadeó, pero Owen solo ocultó su terror absoluto tras una sonrisa forzada. Necesitaba preguntarle a Claire si semejante atrocidad se había colado hasta esta isla. Si Blue se encontraba con una Oreotin, tendrían que evacuar la isla de nuevo. ¿Qué? ¿Por qué tendría yo eso aquí? Owen se encogió de hombros con indiferencia, aunque en el fondo se sentía aliviado de que no hubiera galletas Oreotins en Isla Nublar. Solo el continente estaba infestado. Esta tierra aún permanecía pura. Solo tenía curiosidad, eso es todo. Claire arqueó una ceja, pero luego miró el menú. Owen se alegró al saber que le había estado tomando el pelo con lo de ir al restaurante más caro y elegante de la ciudad. Había decidido elegir algo agradable, pero informal. Owen se alegró de ello. Porque el señor Araña era una criatura inflexible en lo que respecta a las posesiones. ¿Te alegra volver a ver a tu sobrina? Owen se animó al instante y asintió. Apoyó los brazos sobre la mesa y dijo, estará aquí la semana que viene, pero no sé con quién viene. Claire frunció el ceño mientras levantaba la vista antes de preguntar, ¿tus padres no van a venir? Es caro, Claire. Sé que lo intentaron, pero lo importante es que Rosie esté aquí. No creo que mi hermana pueda venir. El trabajo es muy duro para ella y ya había agotado sus días de vacaciones. Claire apretó los labios pensativa antes de decir, al menos Rosie puede venir. Sé que Zach y Grace se sintieron muy aliviados de venir aquí sin sus padres. Owen asintió, pero la situación de Rosie era diferente. Su hermana nunca se había casado con el padre de Rosie. Ni siquiera sabía quién era. Fue una aventura de una noche, fruto de una borrachera, lo que le rompió el corazón a su madre y casi provocó que su padre la persiguiera. Ahora todo estaba bien. Rosie ya no hacía preguntas y Owen había hecho todo lo posible por llenar ese vacío. ¿Ha avanzado su equipo de planificación con el potrero de Sobek? Claire asintió con alegría antes de responder. Y actualmente estamos trabajando en los tipos de peces que usaremos para que cace. Es todo un reto, por decirlo menos, Owen solo podía imaginárselo. Blue resopló para sí misma mientras observaba a sus hermanas cazar a las rápidas y peludas criaturas que se dispersaban por las llanuras. Estaba sentada junto a Stegwan, contenta de simplemente estar allí. Wittewan se estaba acicalando las escamas y Stegwan la ayudaba. Blue disfrutaba de la paz del lugar. Hundió sus garras en la tierra blanda antes de relajarse de nuevo mientras escuchaba a medias a Wittewan y Stegwan gruñir la una a la otra. Blue aún no sabía cómo comunicarse con ella, pero se llevaban lo suficientemente bien como para que funcionara para ambas. La vida era buena. La manada era fuerte, el territorio extenso y la presa abundante. Blue no podía pedir más que otra Oreo, pero era feliz con su vida. Y el estúpido Alfa se recuperaba de las heridas que le había infligido Nadador 1. Azul se alegraba de que no sintiera la necesidad de volver allí, y Blanco 1 estaba decidido a mantenerlo alejado de todos los estanques. Blue no se quejaría. La rapaz de escamas azules se dedicó a limpiarse las garras antes de alzar la vista cuando Echo lanzó un grito furioso. La presa había escapado de nuevo. Delta intentó calmarla, pero Echo echó la cabeza hacia atrás para pedir auxilio. Blue siempre cazaba con sus hermanas, y se frotó contra las escamas del bosque antes de emprender el vuelo. Era una pequeña costumbre que Blue había empezado a tener antes de irse de casa de Rexy. Era como una forma de asegurarle que volvería lo antes posible, y Rexy parecía contenta con la muestra de afecto. Era mejor que Blue simplemente se marchara. Elise emitió un leve gruñido antes de reanudar su trabajo con las escamas. Se inclinó hacia los dientes mordisqueadores de Rexy mientras observaba cómo los rapaces sembraban el terror entre los pobres conejos, pero al menos esta vez se comieron lo que cazaron. Elise se preguntó si Owen le había dado las flores a Claire en su cita. Esperaba que sí. Ella se había esforzado mucho para elegirlos. Owen había llegado a la conclusión de que la tercera cita había sido un éxito rotundo. No ocurrió nada caótico, a Claire le encantaron las flores, Elise no escogió ninguna venenosa, e incluso Claire le dio un beso a Owen antes de irse. Owen estaba contento con su vida y la semana había transcurrido sin mayores incidentes. Hablaba con Rosie casi todas las noches y le costó mucho contener la emoción la noche anterior a su llegada. Ella había hablado con él por Skype desde el hotel, cerca del lugar donde el crucero recogería a los pasajeros.
Estaba tan emocionado que se olvidó de preguntarle a Rosie quién la acompañaba. A Elise le divertía la energía de su mana, pero estaba progresando en su entrenamiento. Había buscado a Timmy, Sam, Scott e incluso a Claire. Lo estaba haciendo bien, y Owen no podía estar más orgulloso de ella. Se esforzaba por hacer lo correcto y aprendía con mucha atención. Black aún no había entrenado con Elise, y Owen se alegraba en secreto de ello. Pensaba que lo mejor era no decir nada. Parecía que a Claire se le había olvidado. Estaba concentrada en otras cosas, y eso era bueno. Sam no insistiría porque no podía enfadarse con Black por hacer su trabajo, que era realmente agotador. La construcción del potrero de Sobek ya había comenzado, para gran alegría y alivio de Bridges. Claire sabía que le esperaban unas largas semanas en Isla Sorna cuando la rubia se ofreció directamente a traer más obreros para acelerar el trabajo. Claire juró haber oído rugir a un Spinosaurus durante sus llamadas, pero Bridges le aseguró torpemente a Claire que Sobek solo estaba jugando al gato y al ratón con Romano. Ella no sabía que Bridges le exigía a Romano que le enviara un mensaje de texto cada vez que el viejo Spinosaurus emitía un rugido furioso. Si Romano moría, estaban perdidos. Owen no estaba muy contento con la ubicación del recinto de Sobek, pero la junta había insistido en ello. El recinto de Sobek estaba situado justo detrás del de Elise, en el gran bucle del monorail. Compartía parte de la densa jungla, pero, lo que es más importante, tenía un río que lo atravesaba. La junta se sentía más segura con Elise entre el Spinosaurus y el corazón de Jurassic World. Sería el carnívoro más cercano que podría estar allí mismo en caso de que a Sobek no le gustara su hogar. También colindaría con las girosferas, pero Claire había decidido colocar allí la valla más resistente. Una valla de cemento increíblemente sólida. John Hammond siempre había preferido algo que se deteriorara con el tiempo en caso de otro incidente en el parque. Quería que los animales tuvieran la oportunidad de vivir de forma natural si los humanos no estaban allí para cuidarlos. Esta vez, Claire desobedecería los deseos del hombre. Sobek necesitaba una valla sólida, y ella esperaba que el Spinosaurus no le prestara mucha atención. El río nunca se acercaba a esa valla, y su equipo trabajaba sin descanso para proporcionar una cantidad constante de peces grandes y así mantener contento al Spinosaurus. Se estaba creando una nueva parada en el monorail para la atracción de Sobek, aunque Claire había decidido no promocionar esta nueva incorporación con el entusiasmo habitual. No quería que los visitantes se agolparan en la zona de Sobek. Dejaría que la noticia se corriera por sí sola y esperaba que Elise pudiera seguir entreteniendo al público con la misma constancia. Sin los potentes prismáticos, los visitantes podrían ver a Sobek a lo lejos, y estarían en un acantilado alto para evitar tentar al Spinosaurus a que intentara comérselos. Owen le había dicho a Claire que cavara una zanja debajo de los invitados. No tenía ni idea de si toda esa planificación minuciosa se había aplicado a otros recintos. Parecía que Jurassic World se detendría en buenas vallas, pero se alegró de ver que a Sobek se le tomaba en serio. Rex y Blue estaban hartos de todas las obras, pero Elise hizo todo lo posible por mantenerlos alejados. La valla que Elise y Sobek compartirían iba a ser reemplazada por una mucho más resistente que aturdiría en lugar de simplemente quemar. Hecho dejó escapar un leve suspiro que le hizo cosquillas en el brazo a Owen antes de acercarse más. Hoy era un día tranquilo, y Owen no tenía ni idea de cómo había logrado relajarse lo suficiente como para echarse una siesta. Se suponía que Rosie llegaría hoy en el crucero del mediodía. Acababan de terminar su primer espectáculo y Rexy estaba un poco irritable. Blue y las chicas decidieron darle espacio para que pudiera echarse una siesta tranquila con los dos alfas. Elise estaba medio acurrucada entre su familia, mientras que Blue se había aplastado contra la almohada que era Owen. Delta se había apoderado de la pierna de Owen, y este dormitaba. Había sido muy hábil para mantener a las chicas lo suficientemente cansadas como para que ignoraran las obras, y Elise les había insistido en que dejaran en paz ese lado de la valla. Allí no se permitía cazar. Al principio, Blue se había mostrado desafiante. Elise la había sorprendido intentando perseguir a un trabajador demasiado cerca de la valla, y en esa ocasión Elise había hecho valer su autoridad. Echo y Delta le temían a su temperamento, y Blue le había dado otro golpe a Elise por atreverse a darle órdenes. Blue finalmente se dio por vencido y prefirió cazar jabalíes, que abundaban en la selva. Eran más divertidos de cazar.
A Elise no le importó, pero se mantuvo alerta con los rapaces. Estos solían permanecer cerca de Rex y en su recinto, y Owen, una vez más, le agradeció a la anciana por ello. Owen entreabrió un ojo al oír un crujido de plástico. Suspiró mientras miraba el envoltorio. Sabía que tenía que recogerlo. Le volvería loco ver basura en casa de sus hijas, pero ahora mismo se sentía muy a gusto. Quería volver a dormirse. Pero el maldito crujido era irritante. Blue fulminó con la mirada a Owen por atreverse a moverse, pero él simplemente resopló. Cansada de correr, se dejó caer sobre la tierra tibia que Owen había dejado bajo sus pies. Elise apenas se movió mientras dormía, y Owen suspiró al recoger el envoltorio. Sabía que no era su basura. Él no comía Snickers. Owen se pasó la mano por el pelo y no oyó que se abría la ventana de arriba. El apacible silencio que reinaba en el ambiente se rompió de repente con un chillido agudo. De una sobrina emocionada que no recordaba la última vez que había visto a su querido tío. Tío Owen.